En un tranquilo suburbio de Hebronville, Texas, 5 amigos descubrieron una vieja tabla Ouija en el ático de la casa de Eric Padilla. Eran tiempos de despreocupación, donde la búsqueda de emociones fuertes los llevó a experimentar con lo desconocido. La Ouija, esa tabla de misterio y promesa de contacto con el más allá, parecía el entretenimiento perfecto para una noche de viernes. Sin embargo, lo que comenzó como una diversión inocente, pronto se transformó. Las primeras sesiones, llenas de risas nerviosas y escepticismo, dieron paso a una atmósfera cargada de tensión. Las respuestas del tablero se volvieron más coherentes, más personales, y lo que al principio parecían coincidencias inofensivas, se transformó en una serie de revelaciones perturbadoras que dejaron a los amigos cuestionando no solo la validez de la Ouija, sino también la naturaleza de la realidad misma. Intrigados pero inquietos, decidieron continuar, empujados por una mezcla de curiosidad y desafío. No se daban cuenta de que, con cada pregunta, con cada sesión, estaban profundizando más en un territorio desconocido, invitando a algo o a alguien a cruzar desde el otro lado. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Los amigos se reunieron alrededor del tablero, las luces tenues y las velas parpadeando, creando sombras danzantes en las paredes. Sin embargo, esta vez, la sesión tomó un giro oscuro rápidamente. La planchette se movía con una precisión y velocidad que nunca antes habían experimentado, deletreando mensajes que hacían poco sentido en ese momento, pero que pronto se revelarían como presagios de una serie de eventos que desafiarían su entendimiento de lo posible. Con la última pregunta sin respuesta y el aire cargado de una presión casi tangible, decidieron terminar la sesión. Pero a medida que intentaban decir adiós, la planchette se deslizó hacia el no, con una fuerza que dejó claro que algo se había aferrado, algo que no estaba dispuesto a dejarlos ir tan fácilmente. Los días siguientes a la sesión de Ouija se llenaron de una atmósfera pesada, casi palpable. Eric, particularmente, sentía una presencia constante a su alrededor, como si los ojos invisibles lo observaran desde cada esquina. Los otros no estaban mucho mejor. Cada uno compartía historias de pequeños sucesos inexplicables, susurros apenas audibles al borde del sueño, sombras fugaces captadas por el rabillo del ojo y la inquietante sensación de no estar nunca realmente solos. Una tarde, mientras Eric estaba solo en casa, el aire se cargó de una electricidad estática que hizo que la piel se le erizara. El silencio fue roto por el sonido de su nombre, susurrado tan claramente como si alguien estuviera parado justo detrás de él. Giró rápidamente, solo para encontrarse con la habitación vacía. Con el corazón latiendo desbocado, intentó convencerse de que había sido su imaginación, un truco de su mente agotada por el estrés y la falta de sueño. Pero cuando los susurros se convirtieron en voces y las sombras tomaron forma, Eric supo que lo que habían desatado con la Ouija era algo que no podían ignorar. Era real, tangible, y lo más aterrador de todo, tenía intenciones que iban más allá de meros trucos o sustos. Estaban atrapados en un juego peligroso, con reglas que no comprendían,
jugando contra un oponente que no podían ver ni predecir. Los intentos de Eric y sus amigos por deshacer lo hecho comenzaron con una investigación frenética. Buscaron en antiguos libros de ocultismo y en foros de internet, buscando cualquier pista sobre cómo cerrar el portal que, inadvertidamente, habían abierto. Cada ruido en la noche, cada sombra elongada, se convertía en un recordatorio de su fracaso y de la profundidad de su desesperación. Una noche, mientras revisaban viejos textos, encontraron una mención a un ritual de cierre. Requería elementos que eran difíciles de obtener y presentaba riesgos significativos. La duda los consumía. ¿Valía la pena el riesgo? ¿Y si empeoraban las cosas? Pero la decisión fue tomada por ellos cuando una serie de incidentes peligrosos los convenció de que no tenían otra opción. Prepararon todo meticulosamente, conscientes de que era su única oportunidad. La tensión era palpable en el aire frío de la habitación donde decidieron realizar el ritual. Palabras antiguas llenaron el espacio, mezclándose con el sonido de sus propias respiraciones contenidas. La esperanza era un hilo delgado, casi invisible, que los mantenía unidos. A medida que completaban el ritual, una calma ominosa se asentó sobre ellos. Por un momento, creyeron haber tenido éxito, pero entonces el silencio fue roto por un estruendo sordo y la oscuridad los envolvió por completo. Algo había salido mal, terriblemente mal. La oscuridad que los engulló no era natural, era una oscuridad palpable, viva, que parecía respirar a su alrededor. Los amigos, aterrorizados, se aferraron unos a otros, sus ojos intentando inútilmente penetrar el velo negro que los rodeaba. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, un sonido tan lleno de dolor y miedo que les heló la sangre. Era uno de ellos, pero en la negrura total era imposible saber quién había sido. Cuando finalmente la luz regresó, encontraron a uno de los amigos en el suelo, temblando, con marcas de rasguños profundos en sus brazos, como si garras invisibles lo hubieran atacado. Este evento marcó un punto de inflexión para el grupo. Ya no podían negar la magnitud del peligro que enfrentaban. La entidad con la que habían contactado era malévola y poderosa, mucho más de lo que jamás habían imaginado. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión insostenible. Los amigos comenzaron a evitar la oscuridad, temerosos de lo que podía esconderse en ella. Las noches eran peores, llenas de pesadillas vívidas que los dejaban exhaustos y temerosos de dormir. La realidad parecía distorsionarse a su alrededor, con visiones fugaces de figuras sombrías que los observaban desde lejos y desaparecían cuando intentaban enfocarse en ellas. Eric se obsesionó con encontrar una solución, convencido de que había alguna manera de revertir lo que habían hecho. Se sumergió en libros de ocultismo, buscando alguna mención de una entidad como la que habían invocado y cómo podría ser desterrada. Pero la información era escasa y confusa, con tantas teorías como autores y ninguna garantía de éxito. Una tarde, mientras Eric estaba solo en casa, experimentó una sensación abrumadora de pánico, como si una mano invisible presionara su pecho, robándole el aire. Entonces lo vio. Un espejo en la pared comenzó a vibrar sutilmente, su superficie oscilando como el agua perturbada.
Dentro del reflejo, una forma oscura se materializó, una silueta apenas definida que parecía mirarlo directamente. El terror de Eric se mezcló con una fascinación morbosa. Este era el contacto más directo que habían tenido desde la primera sesión de Ouija. Con voz temblorosa, intentó hablarle, preguntarle qué quería de ellos, pero la figura en el espejo simplemente se desvaneció, dejándolo solo con más preguntas que respuestas. Este encuentro fortaleció su determinación. Eric convenció a sus amigos de que debían intentar otro enfoque, algo radicalmente diferente para cerrar la brecha que habían abierto. Juntos, comenzaron a planear una última sesión con la Ouija, no para comunicarse, sino para enviar un mensaje firme y definitivo a la entidad, que debía dejarlos en paz. La noche elegida para su último intento llegó cargada de una atmósfera opresiva. Los amigos se reunieron una vez más, el aire entre ellos vibrante, con una mezcla de miedo y determinación. Colocaron el tablero Ouija en el centro, rodeándolo con círculos de sal y velas encendidas, esperando que estas protecciones les otorgaran alguna ventaja. Mientras comenzaban la sesión, una brisa fría barría la habitación, apagando las velas una a una, sumiéndolos en la oscuridad. La planchette se movió rápidamente bajo sus dedos, más decisiva que nunca. Pero en lugar de las respuestas que buscaban, lo que siguieron fueron advertencias crípticas y amenazas veladas. Entonces, sin previo aviso, la habitación se sacudió con una fuerza violenta, como si un terremoto invisible la hubiera golpeado. Los amigos lucharon por mantenerse en pie, el terror paralizándolos mientras el caos reinaba a su alrededor. Y en medio de la tormenta, la voz que habían escuchado en sus peores pesadillas resonó clara y fuertemente, prometiendo que esto no era el final, sino solo el comienzo. Tras el último intento fallido de comunicación, los amigos comenzaron a mostrar signos de fractura. Las noches sin dormir, los constantes sobresaltos y el miedo perpetuo habían cobrado su precio, erosionando la confianza y el compañerismo que una vez los había unido. Cada sonido en la oscuridad, cada susurro del viento se convertía en motivo de disputa, una señal de que la entidad los estaba desgastando, dividiéndolos. Eric, desesperado por mantener al grupo unido, propuso buscar ayuda externa. Contactaron a investigadores paranormales, adivinos y a cualquiera que creyeran que pudiera ofrecer una solución. Pero la mayoría se mostraba escéptica, o peor aún, aterrorizada por lo que les contaban. Aquellos que se atrevían a ayudarlos terminaban por retirarse, confesando que la entidad que habían contactado era demasiado poderosa, demasiado malévola. El aislamiento se convirtió en su nueva realidad. Amigos y familiares comenzaron a distanciarse, incapaces de comprender o lidiar con la situación. La casa de Eric, una vez un lugar de reunión y alegría, ahora parecía un faro para lo sobrenatural, un punto de convergencia para energías que ningún humano debería experimentar. Una noche, en un intento desesperado por encontrar algo de paz, intentaron realizar un ritual de limpieza que encontraron en uno de los pocos libros que aún no habían consultado. Pero lo que esperaban que fuera un camino hacia la liberación solo sirvió para enfurecer aún más a la entidad.
La violencia de la reacción sobrenatural les dejó en claro que estaban atrapados en un ciclo del cual no había escapatoria visible. Con cada día que pasaba, la presencia se volvía más audaz, manifestándose no solo en sus hogares, sino también en lugares públicos. Testigos hablaban de ver figuras sombrías siguiendo a los amigos, de escuchar voces susurrantes cuando nadie más estaba cerca. La barrera entre su mundo y el otro lado se estaba desvaneciendo, y con ella, cualquier esperanza de volver a una vida normal. Eric comenzó a cuestionar su propia cordura. Visiones de un futuro oscuro, donde la entidad había consumido todo lo que amaban, lo perseguían incluso durante el día. La idea de rendirse se filtraba en sus pensamientos, una tentación peligrosa que amenazaba con llevarlo al borde del abismo. En un momento de lucidez, Eric comprendió que la única manera de terminar con su tormento podría requerir un sacrificio final. Convocó a sus amigos para una última reunión, donde les propuso un plan arriesgado que implicaba enfrentar a la entidad directamente, utilizando uno de ellos como cebo para atraerla a un lugar donde pudieran intentar sellarla de nuevo. El debate fue intenso y emocional. La idea de sacrificar a uno de ellos era abominable, pero la alternativa era seguir viviendo en un estado perpetuo de terror y desesperación. Finalmente, con el corazón pesado, acordaron proceder. La elección de quién sería el cebo se hizo en silencio, cada uno de ellos ofreciéndose voluntario, dispuesto a dar su vida si eso significaba salvar a los demás. La noche elegida para la confrontación final llegó demasiado rápido. El aire estaba cargado de electricidad, como presagiando la batalla que estaba por librarse. En un claro alejado en el bosque, prepararon el terreno según las antiguas instrucciones, formando círculos protectores y recitando encantamientos que esperaban fueran suficientes para contener a la entidad. Cuando la figura sombría apareció, era más aterradora de lo que habían imaginado. Una masa de oscuridad que parecía absorber toda la luz a su alrededor. La batalla que siguió fue caótica, un torbellino de energías chocando en la oscuridad. Y en el centro de todo, el sacrificio se preparaba para cumplir su rol, atrayendo a la entidad hacia el sello preparado para atraparla. En el momento culminante, cuando todo parecía perdido, un giro inesperado de eventos cambió el curso de la confrontación. La entidad, atraída hacia el sello, comenzó a luchar contra las fuerzas que la arrastraban hacia su prisión. Pero fue entonces cuando el sacrificio reveló su verdadera intención, un plan concebido en secreto para fusionar el sello con la entidad, utilizando su propia vida como puente. La explosión de luz fue cegadora, y cuando la visión de los amigos se aclaró, encontraron el claro vacío, sin rastro de la entidad o su sacrificado compañero. Un silencio profundo llenó el aire, un silencio de final y comienzo, de pérdida y esperanza. Regresaron a sus vidas marcados por la experiencia, llevando consigo el recuerdo de su amigo y la incertidumbre sobre si la entidad había sido verdaderamente sellada o simplemente transformada. La historia termina aquí, pero el misterio permanece, dejando la pregunta de qué es lo que realmente sucedió esa noche en el bosque
y si la batalla contra lo desconocido ha terminado o simplemente ha entrado en una nueva fase. Si te ha gustado esta historia y deseas descubrir más secretos ocultos en las sombras de la noche, suscríbete a Misterios al Anochecer. Aquí, cada susurro tiene un eco y cada sombra una leyenda. No te pierdas nuestras próximas historias, donde el misterio y lo desconocido te esperan.